Muy bien. Si les parece, por favor, vamos a Génesis, al libro de Génesis, al capítulo 3 en particular. Allí vamos a comenzar leyendo el versículo 17. ¿Mm? Antes, vamos a recordar que en las enseñanzas anteriores vimos algunas condiciones para fruto y provecho. Hoy vamos a hablar en particular de la obediencia a Dios, a su palabra y al Señor Jesucristo. Como hijos de Dios que deseamos lograr en nuestras vidas fruto, mucho fruto que glorifique a nuestro Padre, no solo es importante, sino además que es urgente que aprendamos a ser obedientes. Es una gran cosa que hay que aprender. Ustedes saben que todo viaje comienza con un primer paso. El primer paso en la relación con nuestro Padre es conocerle por medio de su palabra. El siguiente es obedecer. Antes de avanzar sobre el tema, vamos a hacer algunas aclaraciones. La primera es que Dios le da gran importancia, le importa la obediencia. No es un tema menor o accesorio con Dios. ¿Sí? Por eso aborda este tema desde distintos ángulos, dejándonos un abundante material sobre ello en su palabra. ¿Por qué? Y bueno, miren, el gran asunto acá es cuánta información necesita un hijo de Dios para decidirse a ser obediente. La realidad es que puede ser muy distinto de un hijo a otro y de un tema a otro. Por ello el Padre ha incluido en su palabra todo lo que necesitemos para que cada uno pueda tomar allí la información que precisa hasta obedecer, hasta que se decida a obedecer. Segundo, al obedecer se demuestra una unión, ¿sí?, entre dos partes. ¿Cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo por medio de la información y la acción. Tercero, en estas enseñanzas que venimos presentando sobre las condiciones de fruto y provecho, no las podemos abarcar a cada tema, no podemos abarcarlo en forma plena. Entonces son breves referencias que tienen el propósito de entusiasmar o presentar el tema como para que cada uno se decida a investigar. Porque estos temas en la palabra de Dios no se agotan. Y algo muy importante es, están relacionados con otros del mismo valor. Espero que estén en Génesis 3:17. Ustedes saben que Dios buscó desde temprano que el hombre, su más destacada criatura, obra de sus manos, lo incluyera en su vida. Esta inclusión básicamente se logra con obediencia a su voz, y el problema fue que Adán y Eva fallaron en obedecer al Creador. Por eso en el versículo 17 del capítulo 3 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es muy curioso y muy particular cómo se dirige aquí Dios al hombre, ¿sí? Porque Él no le dice, mira, fallaste, o pecaste, o desobedeciste, ¿sí? Lo que le dice es que obedeciste a la voz de tu mujer. Fue categórico en esto Dios. Y así demuestra también que cuando uno no obedece a Dios, se obedece a otro, aún inclusive a uno mismo. Siempre nos encontramos en una relación de obediencia.
Esta puede ser a Dios, a cualquier otra persona, ¿ah? Y puede ser que entendamos que estamos obedeciendo a otro o no. Ahora, sea quien sea que estemos obedeciendo, hay algo fundamental en todo esto, y es que esta decisión, el que decide a quién se obedece, lo hace cada uno. ¿Sí? Lo hace cada uno, lo determina cada uno. Del versículo también podemos comprobar algo más. Cuando Dios se dirige al hombre, nosotros vemos aquí que lo hace en una forma muy simple, dulce, amorosa, agradable, gentil si quieren, ¿sí? Pero ojo, si viene de él, por más que tenga estas características, siempre es conveniente que lo tomemos como un mandato. Fíjense que allí dice, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Hubo un mandato, te mandé. Entonces uno no tiene que ser descuidado en esto de oír a Dios y cómo lo toma. Como para ser un poco sintéticos y aprovechar lo que está escrito, vamos a ir al libro de Samuel. Si hablamos de obediencia, tenemos que pasar por el libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. Aquí se transmite clara y brevemente el parecer de Dios sobre la obediencia hacia Él. ¿Sí? ¿Están por allí? Muy bien. Es un versículo muy conocido que dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, responde, ciertamente, el obedecer es que es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Categórico aquí, Samuel. Realmente, lo que dice Dios aquí. Ahora, otras versiones comunican esta misma verdad con otras palabras, que nos enriquecen el entendimiento en cuanto a lo que Dios dice aquí. Las vamos a leer. A ver, la primera es de la Biblia al día, donde dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Otra versión, que es la latinoamericana 1995, dice, Samuel le contestó, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La última versión que traje es la del pueblo de Dios, que dice, Samuel respondió, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios? ¿O quiere que se obedezca a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de los carneros. Son versiones muy particulares que realmente comunican la misma verdad, no está hablando de otra cosa, pero lo hacen de otro modo y nos presentan otra vista sobre lo que Dios quiso comunicar aquí. Cuando uno mira a la humanidad, a los no cristianos o los gentiles y a los cristianos, puede distinguir lo siguiente. ¿Sí? A algunas personas les parece que los sacrificios y otras entregas de su parte son muy importantes. Ahora, la verdad es que a Dios le agrada, le gusta, quiere, se complace y busca
que se le preste atención dócilmente y se obedezca a su voz. Es así de sencillo. Al hecho de mantener una obediencia constante a lo que Él dice en su palabra a lo largo del tiempo, se le llama fidelidad. Por favor, vamos a Efesios 1, dejen una marquita allí, porque vamos a volver un par de veces sobre este versículo. Efesios 6, versículo 1. Efesios 6:1 dice algo interesante. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esta mención de justo en Efesios no se refiere a los hijos, sino que se relaciona con el verbo obedecer. Obedecer en el Señor es justo. Esto es así sin importar en qué etapa o condición de la vida se esté. Me refiero a si uno es padre, si es hijo, o en qué tiempo haya nacido. Esto tomándolo en cuenta con el tema de las administraciones y el tiempo en el que fue escrito Efesios, ¿sí? En esa época se podía diferenciar entre quienes habían nacido antes de Pentecostés y después. Hoy esto no está sobre discusión, todos nacimos después. ¿Ok? Por favor, vamos a Romanos 2:11. Este registro confirma que no hay diferencia, ¿sí? Es obedecer al Señor es justo, sin importar en qué condición uno esté. En Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, no la hay. Entonces no importa en qué condición uno se encuentre. Dios no hace acepción de personas. Sí hace, sí toma en cuenta la actitud o la condición de la conducta de la persona, ¿sí? El corazón. Versículo 13, por favor. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, hablando de justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, acá hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque no dice que oír no sea importante. Eso no es lo que leemos del versículo. ¿Ok? Es muy importante oír. Sin ello no podríamos conocer. Y si no se conoce, no se puede obedecer. No podemos obedecer lo que desconocemos. Es imposible. Lo que se señala particularmente es que a los que oían la ley no les resultó de provecho. ¿Por qué? Porque no hicieron obedientemente lo que oyeron. Entonces, no hacer es desobediencia. Este ejemplo que tenemos de aquellos que oyeron la palabra de Dios antes que nosotros, nos permite concluir algo cierto, y es que no hay provecho si no se hace de manera obediente lo que se aprende. Para que haya provecho, tiene que haber obediencia. Si no, no la hay. Estamos en Romanos, por favor, Romanos 5. Vamos a leer el versículo 19. Romanos 5:19. ¿Sí? Bien. Allí dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Precioso registro. Por un lado, el registro anterior nos habla de la importancia de la ley, pues sin ella no era posible alcanzar un andar apropiado, el de un justo que agrade a Dios, que agradara a Dios en esas épocas. Asimismo, en este último registro que vimos, nos habla de lo singular y de lo primordial que es la obediencia en el tiempo o a lo largo del tiempo. Adán
fue desobediente. Y eso trajo grandes problemas a toda su descendencia, a la humanidad. Pero Jesucristo fue obediente a Dios y estableció el antecedente para aquellos que deseen imitarlo. Para Dios esto es importante. Para Dios no es lo mismo que seamos obedientes en el Señor a que no le obedezcamos. No es lo mismo para Dios. Por otro lado, este justos se refiere al derecho, a la justicia de Dios que recibimos al creer, al vivir Romanos 10, 9, 10, al confiar sin reservas en el corazón que Dios le levantó de los muertos y confesar a Jesús como Señor. ¿Sí? Es muy notable esto porque este beneficio del cual nos beneficiamos todos nosotros fue logrado para nosotros por la obediencia de nuestro Señor. ¿Ven la importancia de la obediencia? Por favor, Romanos 6. Vamos a leer los versículos 12 y 13, estamos cerquita. Romanos 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, versículo 13, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es un registro muy particular. Es muy particular porque es mucha información comunicada de una forma muy particular en un breve espacio. Aquí Dios ha combinado dos términos muy duros de una manera tan cordial, tan agradable, que sencillamente asombra su cuidado por nosotros. Uno de ellos es la palabra concupiscencia, difícil de pronunciar, más complicada en su significado. Un erudito dice que esta palabra, aunque en el griego secular, o sea, en el uso del pueblo, se usa esta palabra mayormente en el sentido éticamente neutro, en la Biblia, y acá lo que nos importa, se usa mayormente en sentido éticamente negativo. O sea, cuando encontramos concupiscencia, no es algo positivo. ¿Sí? El sentido negativo de esta palabra suele indicar lo siguiente, dice el mismo erudito: anhelo, deseo, codicia, lascivia, pasión. Recordemos, siempre negativo. Por otro lado, el otro término allí duro que vincula a Dios acá es la palabra iniquidad. Y es una palabra muy particular que significa injusticia. ¿Mm? Es decir, esta palabra describe a acciones inapropiadas que hasta se oponen al derecho de justicia, al derecho de tratar con Dios según sus buenos términos. Ustedes me preguntan, ¿qué está diciendo el tipo este? Bueno, es sencillo. Dios tiene términos para tratar con cada uno de nosotros. Son sus buenos términos, términos de justicia. ¿Ok? Ahora, cuando yo no acepto sus términos y genero mis propios términos, eso es injusto. Eso es injusto. Entonces, yo no hago lo que Dios dice, hago lo que yo quiero en mi relación con Dios. Otro estudioso describe esta palabra como privado de lo recto, privado de lo correcto. En otras palabras, si yo hago lo que quiero, no es correcto. Todas estas cosas, concupiscencia, anhelo, deseo, codicia, todo esto,
y la injusticia, la iniquidad, nos alejan de Dios. Es de locos, nos alejan de Dios. Además, allí el texto dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Es una manera muy amable, es una invitación que indica que esto es algo que depende de cada uno. Está en nuestra cancha. No le podemos echar la culpa a otro, ni a Dios, ni al Señor Jesucristo, ni al servidor de la iglesia en casa, al servidor regional, lo que quiera. No se le puede. Esto es personal. ¿Sí? Está en la cancha de cada uno. Y allí, donde dice, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, es una manera muy elegante y amorosa de decir, sean obedientes. En síntesis, estas palabras nos exhiben una clara situación, clarísima y simple. O nos alejamos de Dios o le obedecemos. No hay un punto neutro. Y esta es una decisión que debe tomar cada uno, en cada situación, en cada momento de su vida. O somos obedientes a Dios, o escogemos lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que codiciamos, y aunque nos apasione, no es correcto ni justo ante Dios. Romanos 6, estamos ahí, vamos a leer los versículos del 16 al 18. Allí dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis esto? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, todos sabemos a qué se refiere, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mírenme, la opción es simple. No es fácil, pero sí simple. O se obedece en el Señor o no. Entonces, no debemos tratar a la obediencia como algo a ganar, a lograr hasta lejos. Que a veces podemos invocar, acertar, y otras veces, y bueno, no, mirá, no pude. O uno puede ser obediente en la manera en la que pueda manifestar o tener de forma particular, variada y libre, la posibilidad de acertarlo, de andar obedientemente. No es algo que uno deba dilatar o programar para construir en el tiempo. Ahora es el tiempo de obedecer. No hay que dejarlo para más tarde. La obediencia a Dios es un asunto que debemos tomar en forma seria. Tiene todo que ver con cómo nos relacionamos con el Padre. Y tiene que ver con esta relación en la que Él nos da su guía directa. Es un aspecto de la justicia que nos fue dada. Me refiero a que cuando Dios nos comunica algo en forma directa, o en su palabra, eso es para obedecer. Por supuesto, por ahí hay veces que la información no es para actuar, entonces es para que sepamos, claro. Ahora, este derecho, este privilegio de tratar con Dios, nos permite dirigirnos a Él y que el Padre se dirija a nosotros para darnos lo que necesitamos. Entonces, si entendemos que Él quiere que seamos obedientes,
nosotros deberíamos serlo. Así, sin más vuelta. Como si esto fuera poco, hay más, a Dios le agradó determinar que quien le obedezca tenga frutos y bendiciones, su ayuda, como efecto o resultado de esa decisión. Vamos a ver unos casos de esto. Por favor, vamos a Lucas 1, vamos a leer el versículo 5. ¿Sí? Lucas 1, Mateo, Marcos, Lucas, vamos a leer unos cuantos versículos acá. 1, en el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Fíjense el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Precioso esto, realmente precioso. Tanto Zacarías como Elizabeth eran justos delante de Dios. Ellos andaban, hacían los mandamientos y ordenanzas del Señor que ellos conocían. Recordemos que en este tiempo todavía la guía de Dios era dada por medio de la ley. ¿Sí? Versículo 7. Dice, pero no tenían hijo. No tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué tema? ¿Qué tema interesante? Porque ellos no descuidaron su andar por el impedimento de no tener descendencia. Lo cual, en ese tiempo, en esa sociedad en la que vivían, era muy mal visto. Cuando alguien pasaba cierta edad, ya era grandecito y no tenía hijo, la gente se rascaba la cabeza y decía, no cuenta con la bendición de Dios. Era esto lo que pensaba la gente en ese momento. Sin embargo, la Escritura da testimonio de que ellos eran justos y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué loco! ¡Qué maravilloso esto! Esto es algo muy particular. ¿Por qué? Porque nos está demostrando que la obediencia es algo práctico. La obediencia se demuestra en el andar. Y puede haber impedimentos, pero a montones, una carretilla de problemas puede haber. Pero no tienen que evitar que uno siga siendo obediente. Uno tiene que pensar que algún día Dios podría decir esto de nosotros. Mirá qué aliento. Versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, se comunicó un ángel de Dios con Zacarías, y dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Son los padres de Juan el Bautista, primo de nuestro Señor. Es hermoso esto. Dice el registro, tu oración ha sido oída. ¿Qué les parece? ¿Qué elevaba a Dios en oración Zacarías? Un hijo. Ellos oraban para tener un hijo. ¿Por qué digo ellos? ¿Por qué involucro a Elizabeth? Porque la Escritura no nos dice que Elizabeth también oraba, pero estoy seguro de que ella oraba. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que ambos eran justos. Y algo lógico es que la gente que tiene o se esfuerza por tener una vida que agrada a Dios, ore al Padre por todo aquello que es necesario, le es necesario, y por todo aquello que le importa.
Entonces es muy lógico que aunque Elizabeth no esté mencionada, también estuviera orando por este hijo. Es alentador poder observar que estos ejemplos de personas con semejante andar obediente están disponibles para que nosotros los conozcamos y para que tomemos ejemplo de ellos. También está muy bueno poder corroborar que orar es el modo de dirigirnos a Dios, es el modo de solicitar su ayuda, y que nuestro Padre, a la hora de responder, no tuvo problemas con las enfermedades, porque la esterilidad de Elizabeth no le generó impedimentos para responder, no tuvo problema con las edades, porque ellos ya estaban grandes, eran de edad avanzada. Igual tuvieron la respuesta de Dios. ¿Sí? Y tampoco tuvo problema con que la gente que los rodeaba pensara mal de ellos y pensara que Dios no los iba a bendecir. Entonces Dios no tiene los impedimentos que a uno se le pueden ocurrir que pueda tener. Cuando Dios bendice, nada le impide hacerlo. Ellos oraban. Ahí está. Dios bendecía. Dios bendijo. Entonces, obedecer, es decir, hacer lo que Dios dice, es la puerta para recibir la ayuda de Dios. Los resultados, como efecto de esa decisión, obedecer, siempre, siempre serán buenos. A propósito de esto, ¿sí?, vamos a ver algo en el libro de Juan. Por favor, Juan 9. Perdón. En versículos 30 y 31. Aquí vamos a ver algo maravilloso que entendió un hombre ciego al que Jesús sanó. Es maravilloso. En el versículo 30, y vamos a leer el 31, dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, está hablando de Jesús, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, respetuoso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre se dio cuenta de que Jesús no hizo esta sanidad milagrosa que a él le benefició sin la ayuda del Padre. Se dio cuenta que Dios fue el que lo bendijo. También se dio cuenta de que quienes son temerosos, o sea, respetuosos y obedientes a Dios, reciben la ayuda del Padre. ¿Por qué? Bueno, porque hacen su voluntad. Y se dio cuenta que aquellos que hacen su voluntad, a esos oye. Es hermoso. Ahora, ¿qué les parece? ¿La sanidad es anterior a la obediencia o la obediencia es primero? La obediencia al Padre es primero. Siempre es primero la obediencia. Vamos a volver al libro de Romanos, por favor. Romanos 6, 16. Vamos a repasar un concepto allí. Dice en Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Debemos mencionar en este punto que nadie nace obediente a Dios. Nadie. Y que la obediencia plena se va forjando, se va componiendo, por así decir. También, hay que ser honesto, también se va descomponiendo o se va abandonando la obediencia plena.
En concreto, cuando nos enteramos de un mandato de Dios, la opción es, ¿se obedece o no se obedece? Pero al desarrollarnos en nuestra relación con el Padre y conocer más de un mandato, tal vez no hagamos todos. Si no los hacemos todos, en ese caso todavía no hay obediencia plena. Volvamos a Efesios 6, ahora vamos a leer del 1 al 4. Estos registros son hermosos, porque dependiendo de la edad que uno tenga, o la situación en realidad, no de la edad, la situación o la condición que uno tenga, es cómo le da el ritmo a la lectura, ¿viste? Si uno es padre, acentúa el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces ahí te meten presión. Y si uno es hijo, lee el versículo 4, ¿sí? Que dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, el resto se lee más o menos rápido. Pero no, la idea no es esa. Vamos al 6.1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Muy bien. Si bien obedecer a los padres es un mandato que viene desde la ley, no ha sido derogado y nos da un ejemplo de cómo debe ser ahora nuestra obediencia a nuestros padres y a nuestro Padre Celestial, que deben ser en el Señor. Ahora, hemos dicho que esta mención de justo, ¿sí?, se relaciona con el verbo obedecer. Obedecer en el Señor es justo. Al aceptar la salvación, el Padre nos hace justos. ¿Sí? Romanos 10:9-10. Luego, la obediencia en el Señor a la palabra de Dios nos hace tener un andar justo. Entonces hay una relación entre un andar justo y la obediencia. La obediencia hacia otra cosa o persona en realidad puede ser desobediencia a la voluntad de Dios. Lo aclaro. Digo, puede ser porque cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en el aprendizaje de la palabra de Dios, en su relación con Dios, hasta que no conoce lo suficiente de la palabra de Dios, le es dificultoso encontrar y saber qué es lo que hay que obedecer. Entonces, alguien puede ayudarnos con la instrucción de la palabra de Dios, con la instrucción de aquellos mandatos que sí tenemos que practicar. En estos registros sabemos que se menciona a los padres proveyendo para sus hijos. En la familia de Dios ese rol también lo cumple un hermano que nos precede y nos abre las Escrituras. Ahora sí, por favor, vamos a Efesios 6:2. ¿Sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Acá vamos a tener que trabajar algunas palabras para entender bien todo lo que se está comunicando. La palabra griega para criarlos significa alimentar, nutrir, criar hijos. Es decir, se está hablando de proveer comida para alimentar y sustentar. ¿Hasta qué o hasta cuándo? Hasta que el niño alcance la madurez. ¿La madurez en qué? Es la pregunta. Bueno, es la madurez en la disciplina y la amonestación en el Señor. La palabra disciplina aquí se refiere a la educación o al entrenamiento o la instrucción. Todo esto hace la palabra de Dios.
lo hemos tratado anteriormente. Y en cuanto a la amonestación, literalmente, es poner en la mente la instrucción de la palabra. Tanto si es de aliento, como cuando aprendemos por primera vez, como en caso necesario de reprensión y reproche, a lo que los hijos de Dios no están preparados, muchas veces, o están menos preparados. Entonces hay una crianza, un camino, un proceso de aprendizaje para poner en nuestra mente la disciplina y amonestación en el Señor. Hasta tener un modo de pensar obediente en el Señor. Ese sería el concepto maduro. Pero hasta poder tener esto, hay todo un aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente se nutre la mente poniendo en ella lo que aprendemos de la palabra de Dios a medida que otros nos enseñan las Escrituras. Y eso lo ponemos junto con lo que uno mismo va aprendiendo de esta palabra. Entonces, para obedecer en el Señor, lo primero que necesitamos es saber qué es lo que Dios dice. Miren, esto puede parecer un poco complicado, pero en realidad no es otra cosa sino la que hizo nuestro Señor desde chico. Fíjense en Lucas 2. Imposible no pasar por aquí. En Lucas 2 vamos a ir al versículo 49. Lucas 2:49 dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenía que aprender. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló María y José, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, ¿qué hacía? Crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. Entonces, él pasó por todo esto. Está bien, largó en una edad temprana, no hay problema. Nosotros largamos más tarde. Uno larga cuando puede. Dios, por medio de Moisés, enseñó al pueblo de Israel aquello en lo que debía andar y practicar. Este mismo método es el que debemos tomar ahora nosotros, sus hijos. Por favor, Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, vamos a leer el primer versículo básicamente. Los que quieran añadan el segundo, no está de más, pero a los efectos de la enseñanza el primer versículo es el que más tenemos que tener en claro. O primero tenemos que tener en claro, luego el 2. ¿Sí? Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí vemos que el mandato particular de Dios por Moisés, por medio de Moisés, es para ejecutar, es para hacer y vivir los decretos y estatutos dados en la ley. Comienza con oír y continúa con obediencia. Ese es el mismo mecanismo que tenemos hoy. Un erudito de las escrituras, W. Evine, define esta palabra oye, como oír, escuchar, atender, obedecer, publicar. Importante. Fíjense que Strong, por otro lado, dice que significa oír inteligentemente, a menudo implicando atención, obediencia. Entonces, por estas definiciones, vemos que no se trata de un oír ligero, de un oír pasatista,
así como con poco interés o con bajo interés. Lo que nos lleva a preguntarnos, frente al espejo, si quieren, ¿cómo estamos escuchando y atendiendo la palabra de Dios? ¿Lo estamos haciendo como para ejecutar con certeza lo que aprendemos? ¿O es un poco de ruido al que estamos escuchando? La misma propuesta que Dios hizo a Israel es lo mismo que nos propone a nosotros, sus hijos. Ahora, Israel no podría haber andado conforme a los estatutos y los mandamientos sin antes prestar atención a ellos, sin antes oír, atender a lo que oyeron y aprendieron para practicar. Nosotros no podremos hacer nada en obediencia en el Señor sin saber lo que enseña la palabra de Dios y sin la guía de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma. Por otro lado, la forma de saber si estoy obedeciendo en el Señor es sencilla. Hay que identificar la palabra de Dios que conozco sobre la que estoy actuando. Es la que obedezco. Tiene que haber una indicación de la palabra de Dios que yo esté obedeciendo, que sea de respaldo para lo que yo haga. A la vez, lo que sea que hagamos, sin su guía, sin la guía de nuestro Señor, o sin el respaldo de lo que Dios dice en su palabra, no será una acción obediente a nuestro Padre. Así de uno. En estas enseñanzas de condiciones para fruto y provecho, anteriormente dijimos que una vez que sabemos lo que hay que hacer, cuando identificamos el mandato, hay que hacerlo. Una vez que sabemos, hay que hacerlo. Es imprescindible saber qué dice la Escritura para saber qué hacer. Si no, ¿cómo podríamos saber qué hacer? También para recibir la guía del Señor, para aprender a andar como Él anduvo y manifestar el ejemplo que Él nos ha dejado. Vamos al libro de Juan, por favor. Juan 8:29. ¿Sí? Allí dice, Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es hermoso esto, porque miren, no se trata de obedecer porque hay que hacerlo. No es una obligación. Hay que llegar al punto de que nos agrade hacerlo. ¿Por qué? Y porque es lo que le agrada a nuestro Padre. Porque es lo que le trae gozo ver a sus hijos andando en la verdad. Entonces tenemos que llegar al grado, si se quiere, de agradar a Dios. De que nosotros deseemos agradar a Dios. De que amemos agradar a Dios. Y para eso tenemos que ser obedientes. Juan 6, ahí cerquita, Juan 6:38. Nuestro Señor dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, este andar produce resultados maravillosos en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Es un andar digno de desarrollar. Hechos 10 para terminar, casi, por favor. Hechos 10, versículo 37 y 38. Dice,
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy Dios y nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Nosotros podemos seguir este ejemplo. ¿Quién? ¿Quién de los hijos de Dios no desea, no quiere hacer bienes y colaborar en la liberación de los oprimidos? ¿Quién? Miren, en algún momento otro hijo de Dios, nuestro Señor, lo hizo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros agradar a Dios siendo obedientes en el Señor. Ahora tenemos la invitación y el mandato del Padre y de nuestro Señor a andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6, por favor. En Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿podemos andar como Él anduvo sin obedecer? No. Absoluta y decididamente no. Sin obediencia no podremos andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Así que a ponerse las pilas. Si me permiten, voy a orar. Y te damos gracias, Dios, por haber dejado estas tremendas verdades tan claras, Dios, y de manera tan abundante a lo largo de toda la Escritura. Es algo primordial que aprendamos y que cada vez fortalezcamos más nuestro ser obedientes a ti. Y que, Dios, que nos agrade hacer, que haya más gente, te elevamos más de nosotros, que te demos gozo, Dios, con nuestro andar. Lo deseamos todos, padres, así que te lo elevo encarecidamente. Te damos gracias por esto y por esta gran semana, por bendecirnos, abundarnos, suplir todo lo que necesitamos y por Dios, por sobre todo, por amarnos, Padre. Te damos gracias por ello, en nombre de Jesucristo. Amén.